Hola exploradores, sean todos bienvenidos a una de las travesías más famosas en Panamá, que es el ascenso a la montaña llamada la India Dormida, que en esta ocasión nos encontramos con nuestros amigos Carlos y Mariluz en Altos del María a tan solo 20 minutos hasta la base del cerro. Por supuesto, pasando por el muy turístico pueblo del Valle de Antón y disfrutar el día al aire libre y recorrer la cima de esta montaña. Para explicarles más claramente cómo llegar a este lugar, saliendo desde Ciudad de Panamá, debes tomar la Panamericana con dirección hacia la comunidad de Antón en la provincia de Coclé. La calle hacia el valle estará a mano derecha por la comunidad de Las Uvas, en la bomba Delta, ahí debes girar a la derecha. Desde este punto son más o menos 40 minutos en carro hasta el valle, por una carretera que está en muy buenas condiciones pero con curvas bien cerradas. Lo mejor será ir con calma. Una vez en el pueblo del Valle de Antón hay que pasar por el mercado y la iglesia San José. A 2 calles después de pasar por la iglesia debes entrar por la calle a mano izquierda, justo después de pasar el puente en dirección hacia la Piedra Pintada. La carretera hacia el sendero principal de la India Dormida está bien señalizado desde el centro del pueblo, pero sin embargo mejor te buscas en Piedra Pintada la India Dormida en Google Maps por si las moscas. ¿Y cuánto cuesta la visita? Bueno, la entrada principal tiene un costo base de $2 por persona. El acceso incluye la Piedra Pintada, que la veremos a continuación, el sendero que te lleva a la India Dormida arriba en la cima y 3 hermosas cascadas. Si es tu primera vez aquí, tú mismo podrás contratar guías locales. Aunque el sendero no es muy complicado, sería bueno y agradable tener la compañía de un guía lugareño que te permitirá conocer de primera mano la historia del pueblo, así como las leyendas de las montañas, y podrás colaborar con la economía local. Después de unos minutos llegamos a la enorme piedra llamada Piedra Pintada, que pareciera un gran pizarrón escolar, diversos dibujos en su superficie y que según se cree cuenta la historia del Valle de Antón. La Piedra Pintada está ubicada en la parte que llaman el Cabello de la Montaña, uno de los accesos más fáciles de recorrer. En ella hay tallados varios símbolos cuyos significados son motivos de debate. Algunos expertos arqueólogos consideran que estos representan elementos religiosos y artísticos de la tribu, mientras que algunos historiadores creen que es un calendario de cosecha que explica el movimiento del mar y la influencia de la luna. Lo cierto es que todo en este momento estos símbolos son objetos de estudios actualmente. Pude investigar que se tiene la creencia que los indígenas que poblaron el Valle de Antón se reunían en torno a estas piedras pintadas para hacer sus ceremonias religiosas, por lo que la leyenda del lugar cuenta que estas rocas esconden un tesoro custodiado por un guerrero guardián. El sendero de la India Dormida no es difícil, pero sí se requiere estar en buenas condiciones físicas, incluso recomiendo llevar buenas botas de senderismo. Ten en cuenta que hay algunos tramos donde el camino se pondrá algo empinado y resbaladizo, por lo que será necesario que te apoyes sobre las rocas o ramas para mantener el equilibrio. Como todo sendero, esta caminata es para hacerla sin prisa, ir disfrutando del camino y tomarte fotografías con tu familia o amigos. Este es el trayecto clásico y demora de 3 a 4 horas el recorrido completo, o sea, es decir, de ida y de vuelta. Podrás hacer pausados descansos, observar las aves, mariposas y otros animales. En definitiva, es un lugar que debes visitar y conocer. Les comparto estas hermosas tomas aéreas, que las disfruten. Llegamos a la cima, campeones, la vista es impresionante y luego de recorrer el aliento se puede ver el cráter del extinto volcán y el hermoso pueblo del Valle de Antón haciéndose espacio entre las montañas y el cielo azul. Con el sol quemando nuestros rostros y el viento que parece acariciarte, incluso felicitarte por llegar hasta la cima de la India Dormida. Por si con solo esta vista tan espectacular no fuera suficiente, se nos formó un arco iris que pudimos disfrutar por muy buen rato.
Nuestro amigo Carlos Barón nos reunió a todos e hicimos cada uno una oración agradeciéndole a Dios por permitirnos estar en este lugar y estar bendecidos por disfrutar tanta belleza. Y bueno, ya finalizada la travesía por la India dormida y descansar un poco, nos fuimos para la barriada de Altos del María, a tan solo 20 minutos del Valle de Antón, donde Carlos Barón y Mario Luz tienen sus cabañas C&M, en el sector Santo Domingo, el cual los invitamos a que vean los videos de Altos del María y la cantidad de lugares interesantes que ofrece esta barriada, como fueron las Cascadas Las Doncellas, el Cerro La Gaita, Cerro El Picacho, sus áreas sociales, entre muchas cosas más. Ya en casa entre todos hicimos una cena de película, con patacones, salmón, ensalada de aguacate, entre otras delicias. En su acogedora cabaña tienen una de las vistas más espectaculares de Altos del María, que gracias a la hospitalidad que les caracteriza a ellos nos hicieron sentir como siempre en familia. También quisiera compartirles a todos unas imágenes que grabé del cumpleaños de nuestro hermano Carlos Barón, el cual cumplió hace unos días antes. Y lo hago como un tributo a un gran ser humano como lo es él, y que además tiene una misión hermosa de predicar la fe en Dios sobre todas las cosas. Tiene incluso su canal de YouTube llamado Comunidad de Fe, un encuentro con Dios. Les dejo el link para que lo sigan, ya que son charlas muy motivacionales de lectura de la Biblia llenas de fe y oración. ¡Cumpleaños feliz! De la vela la luz, solo anhela decir que tú cumplas muchos años feliz. Dios te dé buen salud, bendiciones también. Dios te cuide y que te guarde para siempre. Amén. A Dios le damos gracias que con amor y paz te permitió llegar. Y el deseo. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Te dé muy larga vida, salud, felicidad. Y después de pasar la noche en un frío espectacular de montaña, nos madrugamos a ver el amanecer y ver la salida del sol. Por supuesto, prepararnos para la aventura que verán en nuestro próximo video, que visitaremos los famosos cajones de Chame, el cual son unas formaciones rocosas creadas por la erosión de un río por millones de años. Y la cascada Las Filipinas, que sé que les gustará mucho. Esperamos que estos videos les sirva de guía turística para este hermoso país llamado Panamá. Apoya el canal, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.